Muy buenas tardes, muy buenas noches a Café La Constitucionalidad. En esta oportunidad estamos con Melina Quintero Santos, bien de la ciudad de Santa Marta, en el norte de Colombia, en la zona del Caribe, a tan solo 2 horas de Sierra Nevada, que lo que nos va a hablar es justamente de una temática súper importante y la verdad es que de mucha envergadura en estos días, que tiene que ver con las movilizaciones que se están dando en el paro nacional, que se está dando en Colombia, obviamente, pero justamente refiriéndose a las movilizaciones indígenas, ¿no? Lo que para nosotros son los pueblos originarios, bien, o los aborígenes, bueno, las movilizaciones indígenas dentro de ese paro. Buenas tardes, buenas noches, la palabra es tuya. Gracias, Damián. Gracias, Bueno, les Melina. doy buenas tardes a todos. Aquí todavía son las 4 de la tarde. Mi nombre es Melina Quintero Santos. Soy abogada, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho y actualmente soy docente de la Universidad del Magdalena en consultorio jurídico como asesora del área de derechos humanos. Hoy les quiero hablar un poco acerca de lo que implican las movilizaciones indígenas dentro de las jornadas del paro nacional. Colombia, sin duda alguna, está viviendo un momento de crisis económica, social, política, que efectivamente ha impactado en todos los sectores de la población. Y pues a esto le sumamos todo lo que tiene que ver con la pandemia por COVID-2019 y la presentación del gobierno para una reforma tributaria. Todo esto originado que toda la población, todo el pueblo colombiano salga a las calles sin importar el COVID o la pandemia a protestar. La gente en Colombia está pasando necesidades y muriendo en algunas ocasiones de hambre. Tenemos problemas de desnutrición, por ejemplo, en La Guajira, con los niños de La Guajira en el norte de Colombia. Tenemos también problemas en la salud, tenemos problemas económicos aparte, porque efectivamente el COVID ha golpeado tanto el sector económico y, por ejemplo, en la ciudad donde yo estoy, que es una ciudad turística, muchas de las personas que se dedican al turismo, al comercio, se han visto afectadas y por lo general ya la clase media ha pasado a ser clase totalmente baja. Entonces, todos estos problemas y además pues el gobierno en su afán de conseguir recursos, pues la implementación de esta reforma tributaria originó que el pueblo, sin importar las consecuencias por COVID-2019, salieran a las calles a protestar como símbolo de resistencia. Nosotros actualmente también tenemos un problema frente a estas manifestaciones y es que ha habido dentro de las jornadas del paro nacional el uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en este caso la policía y el ESMAD. Es por ello que las movilizaciones indígenas han tomado fuerza y han tomado un gran apoyo por parte de la sociedad, porque es necesario, pues los indígenas, nosotros, Colombia, pues todo el mundo sabe que tiene un conflicto armado de más de 50 años, y a pesar de que se han hecho múltiples esfuerzos por avanzar hacia la paz, esto no ha sido posible porque el gobierno no ha implementado las estrategias necesarias para adecuar todo lo que tiene que ver con el acuerdo de paz. En ese sentido, pues el conflicto armado golpeó bastante a nuestros pueblos indígenas, porque ellos se encuentran en sus resguardos que están ubicados en zonas rurales. El conflicto armado se perpetró como tal en esas zonas rurales y los indígenas sufrieron directamente todos los vejámenes de la guerra. Así las cosas, durante estas jornadas del paro nacional, ellos se han unido a la protesta social que ocurre en Colombia y que ya lleva más de 10 días. Yo les voy a hablar un poco de lo que significa en el contexto colombiano la minga. En quechua, la palabra minga o minca hace referencia a una reunión de diversos actores, saberes y herramientas en busca de un objetivo común. Es una institución precolombina que busca a través de sus saberes lograr la reivindicación de sus derechos.
La minga indígena como tal en Colombia representa un símbolo de resistencia durante las protestas sociales y se viene dando desde hace mucho tiempo ya, en donde han enfrentado y han salido a las calles precisamente a protestar por la reivindicación de sus derechos en diferentes gobiernos. No es algo que esté pasando ahora en el gobierno de Duque. Ya ha habido otras movilizaciones indígenas en otros gobiernos precisamente en donde se ha originado cierta tensión entre gobierno, sociedad y los pueblos originarios, llámese indígenas en Colombia. Así las cosas, históricamente estos pueblos indígenas y afrodescendientes también en Colombia han sufrido desproporcionadamente todas las consecuencias de la violencia, el conflicto armado, la falta de protección del Estado. Por lo tanto, en estos momentos es inaceptable que los llamados urgentes a las autoridades que se están haciendo para prevenir la violencia armada en contra de la minga indígena no sean atendidos. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Por ejemplo, si hablamos dentro del marco de defensores de derechos humanos en Colombia, nosotros tenemos que durante el primer trimestre del año 2021, 12 líderes indígenas han sido asesinados. Eso quiere decir que efectivamente no hay estrategias por parte del gobierno colombiano para que esos indígenas sean protegidos en su integridad y sobre todo por la labor tan fundamental que hacen dentro de sus comunidades. Es inevitable decir que en muchas zonas de Colombia el gobierno como tal no hace presencia, el Estado no hace presencia. Y esas comunidades solo cuentan con esos líderes para poder lograr la protección de sus derechos. Así las cosas, no solamente tenemos entonces que a los indígenas se les han vulnerado los derechos, sino que también tenemos que se les han desplazado de sus tierras. Nosotros tenemos actualmente 87 comunidades reconocidas por el gobierno, pero en realidad son 102 comunidades indígenas. ¿Qué ha pasado con la minga indígena? Cuando la minga indígena llega a Cali, que es una de las ciudades más afectadas por el paro nacional, debido a la fuerza pública y a la represión por medio de la violencia que ha utilizado la policía y el ESMAD, la minga cuando llega, pues obviamente surge una confrontación entre policías, entre fuerza pública, entre la minga y la sociedad civil. Muchas personas de la sociedad civil salieron a atacar a la minga bajo el pronunciamiento o la justificación de que ellos los estaban atacando primero. Pero resulta que los indígenas utilizan por su cultura un bastón de mando, que es a lo que ellos les llaman. Ellos no utilizan armas dentro de las protestas sociales. Ellos utilizan un bastón de mando que es prácticamente como lo que utilizan la policía, que es el único arma que ellos presentan porque no tienen armas letales. Sin embargo, hemos visto cómo en días pasados, en una abierta represión por parte de civiles, quienes sacaron sus armas y dispararon, asesinaron a varias personas, entre ellos a miembros de las comunidades indígenas. El gobierno, frente a este hecho, lo que salió a decir el presidente Duque fue que se devolvieran para sus resguardos para evitar el confrontamiento entre la fuerza pública y ellos. Evidentemente, esto es una postura que desnaturaliza nuestro Estado social de derecho porque el movimiento indígena, la minga indígena también tiene derecho a la protesta social y a ellos no se les puede seguir considerando como ciudadanos de segunda categoría. Además de eso, también se suma el trino que hizo nuestra vicepresidenta de la Nación, en donde dice que, en donde da a entender que la minga necesita para poder mantenerse en Cali 1.000 millones de pesos diarios, etcétera, que quién sabe con qué lo estarán financiando. Esas posturas estigmatizan a la minga indígena y no solamente ocurre con los movimientos indígenas, también ocurre con los defensores de derechos humanos y líderes sociales, en donde el gobierno y personas pertenecientes al gobierno han salido a decir que si los han asesinado ha sido por líos de falda o han sido porque quién sabe qué estarían haciendo. Eso convierte en una estigmatización y en plena crisis que está viviendo Colombia se vuelve
un elemento para que las personas y la fuerza pública arremetan con total violencia frente a las movilizaciones pacíficas que se encuentran haciendo la Minga. Bueno, sí, si tomo, Melina, discúlpame que te interrumpa, pero más que nada como para acompañarte en esto, si yo tomo parte de lo que vos me estás diciendo, claramente me encuentro en un conflicto en el cual me imagino la población civil, los que están en su casa, los que no están participando de las movilizaciones, pueden apoyar, obviamente que apoyan la discusión, apoyan, se podría decir, el debate, apoyan el reclamo, pero tal vez de una manera mucho más pasiva, bien, guardándose en sus casas, pero tal vez si ven este tipo de comentarios de parte de alguien del gobierno o a través de los medios de difusión, y digo porque es algo que a mí me llamaría la atención, yo veo una imagen de personas llegando tal vez con bastones o con palos y demás que independientemente de la significación que tenga propia para cada civilización o para cada organización o para las mingas en sí, bien, si yo lo veo desde mi punto de vista, se ve como violento, ¿no? Entonces, tal vez, ¿eso qué genera, o vos qué ves tal vez, o de alguna manera, qué genera eso en el público, ¿no? Bueno, te cuento que Colombia es un país totalmente violento. Lo vemos en las cifras, tenemos más de 9 millones de personas víctimas del conflicto armado dentro del registro único de víctimas. Y hacer este tipo de señalamientos o este tipo de comentarios sin prever las consecuencias que ocasionan los mismos, pues evidentemente lo que hace es atizar la violencia y que exista esa polarización como tal que ya se está dando dentro de nuestra sociedad. ¿Qué es lo que pasa, Damián? Cuando funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos en Colombia, salen haciendo esas afirmaciones, y es que están dándole como permiso a esas personas que no se encuentran de acuerdo con la presencia de la Minga a que arremetan con fuerza y con violencia frente a lo que ellos están haciendo, frente a la protesta social y pacífica. No voy a decir que dentro del paro no ha habido actos de vandalismo y de delincuencia, porque sí los han habido, pero no podemos satanizar la protesta social, que ha sido en su mayoría pacífica. Además, las personas han salido con muestras culturales, etcétera, para poder alcanzar la paz. Es que Colombia está sedienta de paz. La población se lo merece, siente que es una deuda que le corresponde. Pero paralelamente a eso, tenemos que en ciertos sectores, en ciertas zonas, en ciertos departamentos de Colombia, la violencia como tal se ha recrudecido. Es decir, disidencias y bandas de grupos al margen de la ley todavía operan en esas zonas y se nutren del narcotráfico. Entonces, ¿qué pasa? Cali es uno de los departamentos más afectados por la violencia. Cuando llega la Minga a apoyar precisamente esos movimientos, esa protesta social que tiene el pueblo colombiano y que obviamente tiene justificación total, porque han habido una serie de violaciones de derechos humanos en Colombia, lo que hace es que esos grupos que manejan, que controlan la zona precisamente por la poca presencia del Estado, pues tiendan a imponer su ley. No es normal y no podemos normalizar que la sociedad civil se vaya en contra de nuestros pueblos originarios. No está bien bajo ningún concepto. Y no está bien porque son ellos quienes más han sufrido la violencia que ha padecido Colombia durante muchísimos años. Y precisamente una de las cosas por las cuales a los Colombia, según el último informe de la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Colombia es el país más con asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos más alto en Latinoamérica, y también de indígenas. Entonces, ¿qué es lo que lleva a eso? Precisamente es que no existen estrategias, no hay un verdadero compromiso en Colombia para que se defienda a quienes protegen los derechos humanos de sus comunidades, a quienes se encargan de replicar, a quienes se encargan de proteger, de llevar a cabo toda esta educación en derechos humanos. Y evidentemente eso lo vemos en las calles y lo vemos también en las cifras de lo que está pasando en Colombia. Cali es la tercera ciudad de Colombia con 2.2 millones de habitantes y se ha convertido en el centro de las protestas sociales contra el gobierno. Por ejemplo,
hace poco hubo un enfrentamiento, como yo lo explicaba, en donde personas desenfundaron sus armas civiles, desenfundaron sus armas y atacaron a indígenas. Eso quiere decir que efectivamente no hay un respeto por nuestros pueblos originarios. No existe, y si a esto le sumamos que senadores y la vicepresidenta de Colombia estigmatiza el movimiento indígena, y por ejemplo un senador que dijo algo que de verdad es para indignarnos, en donde dice que los indígenas no debieron haber salido de su hábitat natural. Nosotros no podemos hacer juicios cercados y mucho menos de violencia institucional ni de racismo institucional, porque es que los indígenas no son ciudadanos de segunda categoría. Y si hay personas y grupos y minorías a los que hay que exaltar dentro de toda la historia colombiana, son precisamente a los indígenas quienes han sufrido todo el flagelo de la violencia. Esto que está pasando en las protestas sociales, en donde podemos observar civiles en contra de los indígenas y policías, miembros de la fuerza pública en contra de los indígenas, representa toda esa violencia estructural que ha existido en Colombia durante muchísimos años. Claro. El presidente Duque, ¿qué hizo? El presidente solicitó al Consejo Regional Indígena del Cauca que por favor se devolvieran para sus resguardos para evitar confrontaciones innecesarias. Yo no sé eso cómo lo vea la audiencia, pero yo lo veo prácticamente como una advertencia. Es decir, devuélvanse porque queremos evitar confrontaciones innecesarias. No, las personas, todas, según nuestra Constitución Nacional, tenemos el derecho de ejercer nuestras libertades y nuestras garantías. Además de que la policía está diseñada es para que precisamente esas libertades y esas garantías las podamos ejercer en sana convivencia. No para atacar. Parece más una advertencia, discúlpame que te interrumpí, parece más una advertencia sesgada a un grupo, ¿sí? O sea, tomando también lo que me decías de ese senador, creo, que había hablado sobre su hábitat, bien, como diciendo, casi como ubicándolos y encasillándolos, bien, y olvidándonos que de alguna manera son originarios, ¿no? De toda la tierra, bien, y que en realidad ese hábitat al cual ahora se le dice su hábitat, en realidad es en el lugar a donde se los reservó, o no sé cuál es el término que utilizan ustedes, en donde se los colocó, bien, porque lo cierto es que su hábitat probablemente no era su hábitat original, seguramente se lo fue como acorralando y se lo fue ubicando, al igual que en todo Latinoamérica y en todos los países donde hubo colonización, por decirlo de alguna manera, donde el hombre blanco llegó y empujó, ¿sí?, al pueblo originario, al indígena, al aborigen, y lo fue como ubicando en ciertos lugares, y ahora hablan de su hábitat. Pero digo, al decir el presidente Duque, según lo que vos estabas diciendo recién, esta recomendación de decir, bueno, que se retiren, porque si no, para evitar confrontaciones o para, de alguna manera, para no lamentar confrontaciones, también es, de alguna manera, admitir una falta ¿cómo te puedo decir? Una falta de funciones del Estado, ¿no? El Estado no puede garantizar seguridad en una protesta, en un conflicto, entonces le dice a la gente que no vaya. Que esto me hace acordar mucho a lo que había pasado también para el 1 de mayo, ¿no? Creo que para el 1 de mayo también hubo esto de decir que la gente no vaya a la protesta porque nosotros no nos hacemos responsables si llega a haber, bien, y una conversación que hemos tenido nosotros previamente, donde has enviado unos datos y demás, y yo te consulté, bueno, si estos datos es por quienes habían sido relevados y demás. Yo después fui un poco a la fuente, me fijé en la página de las Naciones Unidas, donde justamente se hablaba sobre la información de estas 26 muertes, en su mayoría, bueno, que eran jóvenes, 1.876 casos de violencia policial, 216 casos de lesiones, incluyendo también, obviamente, a policías. Había un reporte de 168 desaparecidos hasta ese momento y 963 detenciones que presuntamente podrían haber sido arbitrarias, y al menos 12 casos de violencia sexual, como también ciertos casos de tortura. O sea, hay datos, por decirlo de alguna manera, relevados, de importancia institucional, que reflejan de alguna manera esta violencia estructural que sufre Colombia, obviamente que no es de ahora y que no es del presidente Duque, pero bueno, que de alguna manera también la falta de aplicación de los principios, ¿no?, de una paz social
que de alguna manera Colombia necesita, me parece que son notorios en esta situación. Sí, Damián, sin duda alguna. De hecho, nuestra Corte Constitucional ha convocado y pues, le ha dicho al gobierno que tiene que crear enfoques diferenciales y aplicarlos para los indígenas, porque es que realmente no podemos hacer políticas públicas creyendo que todo el mundo, por ejemplo, vivió el conflicto armado de manera igual y el desplazamiento forzado y los delitos de contenido sexual de manera igual. Y por eso hay algo y hay un principio que es bastante importante dentro de la ley de víctimas, y es el enfoque diferencial, que es el reconocimiento de que algunos actores sufren o han sufrido mayormente la guerra, y entre ellos los indígenas. Como los decía, el conflicto armado se perpetró en las zonas rurales de Colombia, y fueron los indígenas quienes más sufrieron no solamente el desplazamiento forzado, sino también el desplazamiento de todos sus derechos, el despojo de todos sus derechos. Como se los decía ahora, según Indepaz, van 12 muertos indígenas, líderes indígenas asesinados durante el primer trimestre del 2021. Esta cifra asusta, preocupa, porque no estamos viendo esas acciones efectivas por parte del gobierno para diseñar estrategias que de verdad protejan los derechos humanos, no solamente del movimiento indígena, sino también de todos los sectores. Como tú ahora lo hablabas, de las estadísticas, Colombia está viviendo un problema y una crisis bastante preocupante, porque si bien hablamos, por ejemplo, el Consejo Regional Indígena ya ha dicho que estamos en el paro porque el gobierno no nos ha cumplido ni ha respondido las peticiones. No somos vándalos, porque es que lo que ha dicho, y yo voy a citar textualmente lo que ha dicho la vicepresidenta, que es precisamente lo que, como un ejemplo de lo que no se debe hacer y lo que no podemos repetir en Colombia, y es porque estamos en un país en donde está la polarización totalmente, en donde nos hemos dividido entre paramilitares y guerrilleros. Ya la gente, si tú hablas de derechos humanos, te tilda de guerrilleros y de izquierdistas, y si hablas y si no hablas de derechos humanos, entonces eres un fascista, eres un violador de derechos humanos, eres un paramilitar, y eso tenemos que erradicarlo. ¿Y quién mejor que los que nos representan? La vicepresidenta, por ejemplo, dijo: me dicen que cuesta aproximadamente 1.000 millones diarios sostener la minga que llegó a Cali. ¿Quiénes están detrás de su financiación? ¿Qué actividad tan rentable permite esa liberalidad en el gasto? Las autoridades deben imponer el orden y proteger a la mayoría ciudadana pacífica. Esto cuando se dice esto y cuando lo dice la vicepresidenta del país, lo que lleva es un mensaje de estigmatización frente al movimiento indígena, que para nada es violento, sino que representa la cultura de Colombia, representa el apoyo a toda esa parte urbana que tiene Colombia, y precisamente se unen a nuestro clamor de dignidad durante las jornadas del paro nacional. Y en un país como Colombia, en donde asesinan a tantas personas simplemente por el hecho de pensar diferente, estos trinos, estos comunicados son totalmente graves y perjudican el avance y todo lo que quiere la ciudadanía para la paz en Colombia. Sí, igual es un mensaje muy cobarde también, te diré, perdón que ataque a la fuente, ¿no? Pero digo, es un mensaje muy cobarde, porque dice: me dicen que, bien, o sea, de alguna manera lo que ella quiere, bien, lo que esta funcionaria de un alto cargo dentro de lo que es el gobierno de Colombia, me dicen que sale tanto, ¿de dónde saldrá esta financiación? O sea, en realidad lo que ella quiere enviar es otro, el mensaje, bien, pero envía este metamensaje, por decirlo de alguna manera, para que no pueda ser ella tildada sino del me dicen que. Ha pasado mucho acá en Argentina, pasa igual, la polarización, acá la llamamos grieta, pero es una polarización, y de alguna manera divide cosas que han sido indivisibles, ¿no? O sea, digo, en una época nos podíamos dividir entre River o Boca, entre católicos y judíos, o entre católicos y no católicos, pero la grieta política ha dividido familias y ha dividido, como te digo, conversaciones y mesas
porque normalmente uno dice de política, de fútbol y de religión en la mesa no se habla. Bueno, de la política hace años que en Argentina que no se puede hablar, salvo que estés seguro de que hay una uniformidad, te conviene, se podría decir, no hablar, porque terminan volando platos y demás. Lo que sí se ve en esta situación que de alguna manera estamos compartiendo y demás, y a veces en estas conversaciones, estas charlas que hemos tenido en Café La Constitucionalidad con otros colegas, y tal vez decir lo positivo, ver lo positivo al COVID, ¿no? Digo, hay que verle lo positivo a un virus de alcance mundial, ¿no? Pero digo, verle lo positivo a esta situación es que si esta es una situación estructural y es una situación institucionalizada y estructuralizada ya en la historia de Colombia hace mucho tiempo, y que la ONU, ¿sí? Y que la Corte Interamericana esté mirando, por decirlo de alguna manera, lo que sucede en Colombia, probablemente es algo, en el punto de vista, siendo lo más optimista, ¿no? Es positivo. O sea, que se estén contabilizando de alguna manera, que estemos llevando una estadística clara y una estadística real de lo que está pasando en Colombia. Obviamente que esto también lleve a una solución, ¿no? Pero digo, que se esté observando sobre esto, que el mundo se dé cuenta de que Colombia es un país que está herido, que no está herido de muerte, pero que está herido, que necesita ayuda, que está clamando por paz, que la gente está en la calle, pero que está pidiendo porque de verdad está necesitando algo, que no está en la calle porque son vándalos, sino porque, como decíamos antes, son objetores, no son delincuentes, son personas que están en contra de lo que se está diciendo. No banalizar la protesta, algo que puede, por ejemplo, que sucede en Argentina, a veces si la protesta tiene 20, 30 personas, se banaliza, queda un margen, ¿bien? Y si no, se vandaliza si hay una o dos personas que cometen algo o hacen algo o rompen algo que no tendrían que haber roto, o cometen algún delito en ese reclamo, entonces automáticamente se vandaliza esa discusión, esa protesta, y obviamente automáticamente, ¿qué pasa? Pierde legitimidad. Entonces tal vez el problema que está sucediendo en Colombia es que hay un reclamo legítimo, bien, y hay obviamente grupos vandálicos que lo que hacen que esta grieta o esta polarización se profundice aún más cuando en los medios aparece la parte vandálica, ¿no? La parte o la parte represiva, ¿no? O sea, la policía, en todas las partes la policía reprimió o solamente reprimió cuando hubo grupos vandálicos. Bueno, digo, toda esa información. No, era una pregunta medio retórica, digo, es algo de alguna manera para que la gente que está viendo la tele o que está escuchando la radio o que está viendo la noticia por internet sepa la verdad, ¿no? O sea, digo, el asentamiento que hubo de personas o de mujeres, por ejemplo, en Cali, ¿no? Digo, sí, totalmente. fue totalmente pacífico. Sin embargo, la noticia tal vez fue otra, ¿no? Es lo que pasa, los medios de comunicación pues sacan las noticias de manera sesgada y se habla, bueno, de los daños, el vandalismo que se ha cometido, etcétera, pero hay que distinguir entre los que marchan pacíficamente, que son, me atrevería a decir, casi el 80% de los colombianos que están marchando, y hay que distinguir con los que no lo hacen de manera pacífica y aprovechan la protesta social pues para cometer sus actos de vandalismo. Pero realmente las protestas no las podemos satanizar, es un derecho fundamental, es un derecho humano que se necesita en una sociedad democrática como lo que es Colombia y en una sociedad civilizada. Nuestra Constitución Nacional habla del Estado social de derecho, en el respeto por la dignidad humana, en la solidaridad como valor social, en el trabajo como tal. Pero todo lo que ha pasado, y mucha gente pensaba, pues el gobierno dijo, listo, si el problema era la reforma tributaria, entonces la retiro. Y el pueblo siguió en las calles. ¿Y por qué siguió en las calles protestando? Porque es que no es solo la reforma tributaria, es la corrupción que hay en Colombia, es todo lo que se invierte, hacia dónde va el presupuesto público, hacia qué es lo que pasa con las EPS. En Colombia el sistema de salud es privado y nosotros hemos normalizado que diariamente se mueran personas por falta de acceso a la salud, cuando eso no es posible dentro de un Estado social de derecho. Entonces, ¿qué pasa con la fuerza pública? Y hay algo que a mí me impresiona mucho porque violación de derechos humanos es violación de derechos humanos. O sea, y hay muchas personas que por defender a la fuerza pública pues llegan y dicen, ay, pero esa persona, si hubiera estado en su casa y no hubiera estado protestando, pues no lo hubieran matado. Hasta ese punto llegamos como sociedad. Cuando
se tiene que rechazar. O sea, esos son actos que deben rechazarse. Nosotros no podemos ser simpatizantes de una cosa y violentar en otras medidas, porque entonces no podemos hablar de paz cuando hacemos esa referencia de que si se hubiera quedado en su casa, pues no lo hubieran matado. En Colombia está comprobado y ya ha habido sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también del Consejo de Estado en Colombia, en donde se ha comprobado que la policía y el SMAT actúan con violencia excesiva frente a las protestas pacíficas. De hecho, en el 2017 se declaró responsable al Estado por un caso en donde un estudiante de la Universidad del Valle pues estaban haciendo una protesta pacífica y los policías del SMAT entró disparando y ocasionó la muerte de uno. Es decir, hay un abuso de la fuerza, porque si bien es cierto, en la fuerza se permite bajo ciertos principios, lo cierto es que la policía al parecer es desconocedora de todos los protocolos y de todos los derechos humanos que tienen los habitantes de Colombia. Ahora bien, con respecto a la minga indígena, pues yo resalto mi solidaridad con los indígenas como pueblos originarios, porque le hemos robado tanto, le hemos quitado tanto, que siento que estamos en deuda con ellos. Y efectivamente, si ellos marchan de manera pacífica, y ellos lo han dicho, es que nos vamos a quedar aquí hasta que salga el sol, no importa si nos matan. Y no importa si nos matan, porque eso es lo que pasa en Colombia cuando tú defiendes tus derechos o cuando defiendes los derechos humanos de tus comunidades, que quedas en riesgo de que te amenacen o te maten o maten a algún miembro de tu familia. Y eso es algo que nosotros no podemos permitir ni seguir permitiendo. Ya el paro nacional y todas esas movilizaciones y esas protestas que han habido en Colombia, pues indican que el pueblo ya no tiene miedo, que el pueblo no le importa asumir las consecuencias de su protesta y no le importa que efectivamente la fuerza pública haga todas estas violaciones de derechos humanos, porque es un movimiento de resistencia. Y esta minga indígena se ha convocado también como un movimiento de resistencia dentro de la protesta social. Y la resistencia no es solamente aguantar algo que está pasando, sino también proyectarse hacia un cambio efectivo en donde las garantías, las libertades constitucionales establecidas en nuestra Constitución y en todos los convenios y documentos internacionales pues sean efectivos. Yo creo que ya llegó el momento en que el colombiano deje de tener miedo por las consecuencias de lo que cuando dice algo diferente o cuando piensa de manera diferente. Aquí nosotros tenemos unas garantías que no se cumplen desafortunadamente, y como a mí me aterra que los gobernantes, que quienes nos representan como pueblo, que quienes nos representan y están llamados a unirnos bajo la solidaridad, bajo la dignidad, bajo toda una serie de valores, hagan este tipo de pronunciamientos que estigmatizan. Y siempre lo han hecho, es costumbre, no solamente de este gobierno, también ha existido otros pronunciamientos de otros gobiernos en donde a los líderes sociales se les ha tildado de izquierdistas o de guerrilleros, lo que ha provocado también que se vuelvan objetivos militares para los grupos armados al margen de la ley. Colombia no puede olvidar su historia, no puede olvidar todas las masacres que han existido y no puede olvidar toda la violación de derechos humanos que se han propiciado precisamente por la falta del Estado y la falta del cumplimiento de sus funciones públicas. Melina, no solamente has sido más que clara, sino que también has dado un panorama general, no solamente en lo que tenía que ver con la cuestión indígena, sino también en cuanto a la situación del Estado, de la situación no solamente del gobierno, sino a la situación al Estado y al estado de situación de las personas, ¿no? Hablábamos con Líbero Penelo de Brasil sobre el estado de cosas inconstitucional, ¿no? Y acá quedó más que claro que la situación o la cuestión de los pueblos originarios, la cuestión de las mingas indígenas y demás, no solamente es una deuda, sino también es una cuestión a la que los futuros gobiernos, porque pienso que este no lo hará, los futuros gobiernos y en las próximas elecciones el pueblo colombiano tiene que reconocer en sus gobernantes, en sus futuros gobernantes, en una renovación, tiene que modificar esta situación
y por sobre todas las cosas el pueblo colombiano tiene que salir adelante. Nos relatás y nos contás una situación de un pueblo extremadamente oprimido, y nosotros tenemos, desde aquí vemos un pueblo que está envalentonado, que hoy por hoy está empoderado, no en su totalidad obviamente porque hay mucha gente que no está en la calle, pero vemos también varias personas y muchos jóvenes que están en la calle, que están asistiendo a estas protestas y demás. Entonces, ciertamente es importante que se aprenda, ¿no? Que se aprenda y también que se aprenda, ¿no? Que con H intermedia, que esto se tome algo y efectivamente en las próximas elecciones o mismo en una futura constitución, por decirlo de alguna manera, estas garantías que vos decís que se tienen, pero que obviamente no se están respetando, se resguarden aún más. Obviamente estamos en una situación de COVID, estamos en una situación de cuarentenas y de restricciones a los derechos donde las violaciones a las garantías son la orden del día, suceden todo el tiempo. Hay que ver si el Estado está ejerciéndolo legítimamente, por decirlo de alguna manera, o ilegítimamente ese poder, pero efectivamente está pasando y está pasando en todos los países y más en Latinoamérica, donde las garantías, o mejor dicho, la protección de las garantías y el Estado a su vez siempre ha sido bastante endeble, ¿no? Y normalmente Latinoamérica unida, si hay algo en lo que tenemos, se podría decir, en común, es en esto, ¿no? En esta problemática que no logramos que los derechos y las garantías sean defendidas no solamente por el Estado, no solamente por el gobierno, sino desde el pueblo, ¿no? O sea, que el pueblo se encuentra en realidad unido, bien, o sea, no habría, el hombre blanco, por decirlo de alguna manera, o el no originario, o el no aborigen, o el no indígena, no tendría pero ningún tipo de excusa por la cual hacer un señalamiento hacia alguien del pueblo aborigen o del pueblo indígena que está haciendo una protesta, porque es claro, porque es obvio, porque la historia nos lo cuenta bien, de que somos nosotros los que hemos usurpado sus tierras o las hemos ocupado y no los hemos apoyado nunca, jamás. Entonces, necesitamos que de alguna manera también los pueblos entiendan que la cuestión indígena es algo que también para resolver. Tal vez, bueno, hoy por hoy, como te decía, en esta situación de COVID, en esta situación de pandemia, es un poco difícil tal vez poner sobre tablas o poner sobre la mesa más problemas, pero es algo que hay que resolverlo, ¿no? Hay una frase que yo leí, Damián, que decía en internet, que decía, cuando un pueblo sale a marchar en medio del COVID-2019 es porque el gobierno es más letal que el virus. Eso me dejó pensativa y reflexionando con respecto a la situación que está viviendo mi país, y obviamente no puedo ser ajena a lo que está pasando, pues me encantan los derechos humanos, me encanta la protección, defender los derechos humanos. Yo trabajo con comunidades víctimas del conflicto armado, sobre todo mujeres, y cuando yo veo al pueblo marchando y veo a todas las personas y veo de fondo lo que pasa con las ONG, lo que dicen, y veo la postura del gobierno, me preocupa más porque parece un problema que no va en los próximos días. De hecho, ya se ha convocado a nuevas marchas, y aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha citado al gobierno, pues hoy leí que el gobierno ha dicho, la vicepresidenta ha dicho que no, que todavía no, que hay que dejar trabajar a las instituciones. Entonces, eso preocupa por todas las violaciones que han habido durante las jornadas de las protestas. Tenemos personas, por ejemplo, según datos de la Fiscalía General de la Nación, que es el organismo encargado de investigar los delitos que ocurren en Colombia, ellos nada más tienen que 8 personas han muerto durante las protestas de este 2021. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales, la cifra va en 50 personas. Entonces, claro, nunca van a compaginar las cifras del gobierno con las cifras de las organizaciones no gubernamentales. Y el problema es que ya el pueblo no le cree a la policía, no le cree a las instituciones. Tenemos un problema estructural bastante grave en Colombia, y en cuanto a la policía, hay algunas personas que dicen, no, es que son manzanas podridas, es que no, es una institución que ha violentado los derechos humanos, que tiene como mecanismo la fuerza violenta
para hacer represión a las personas. Y no solamente de la protesta social, han habido delitos y crímenes que han cometido los policías y las fuerzas militares que son abrumantes, porque no se justifica que en un Estado social de derecho, en un Estado democrático, el pueblo se tenga que enfrentar a la policía, que evidentemente pues tiene una mayor fuerza y representa al Estado como tal. Hay un poema de Eduardo Galeano que yo digo que se ajusta mucho a esto, y es pobres contra pobres. Así yo veo lo que está pasando en Colombia. Pobres contra pobres, y como siempre la pobreza es una manta estrecha y cada quien tira para su lado. Ese poema yo lo adapto mucho a lo que está viviendo Colombia, porque efectivamente es lo que está pasando. El pueblo colombiano enfrentado a una policía que también tiene miedo, porque es que nosotros no podemos satanizar siempre toda la policía no, pero que existen, pero no podemos invisibilizar sus problemas estructurales de violencia al interior de esa institución. Bien, la verdad es que Melina no solamente ha sido más que clara y más que precisa, y las citas que has hecho no tienen que ver con el derecho, sino que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Has citado a Galeano, has citado a Residente de Calle 13, lo cual muestra no solamente la apertura, sino también muestra la situación en la cual estamos hoy en Latinoamérica, en la cual, bien, se puede decir, hay muchas voces y tenemos la oportunidad, no digo de escuchar a todas, pero bueno, de ponernos en contexto y de ponernos en contacto entre todos y tratar de sacar esto adelante, compartir un poco la situación que estamos viviendo en cada país y bueno, tratar tal vez de generar un buen impulso para lo que vendrá. Desde ya no tengo más que agradecerte por todo este tiempo. Sé que tenés una agenda más que ocupada y más que cargada con horas cátedra y demás, pero bueno, tengo que agradecerte. Sé que sos una muy buena profesora, sé que sos una muy buena investigadora también, has aportado muchos datos, no solamente en esta conversación que hemos tenido, sino también en los grupos en los cuales participamos, así que creo que no va a ser la única vez que te molestemos para compartir un café, así que te agradezco muchísimo que hayas venido, que hayas compartido con nosotros Café La Constitucionalidad, y bueno, espero que también tengamos un día la oportunidad de compartir un café persona a persona cuando todo esto acabe, y bueno, y obviamente la situación de Argentina y la situación de Colombia sea radicalmente distinta y estemos hablando de esto, bueno, como algo que pasó y como algo que se resolvió, ¿no? Bueno, Damián, muchísimas gracias a ti por invitarme, por abrirme este espacio, porque pienso que es importante que también personas de otros países comprendan lo que está pasando y, digamos, no se lleven como esa información que muchas veces es sesgada por los medios periodísticos, y pues que acompañen a Colombia en este proceso, pues desde la distancia. Sabemos que apoyan todos estos movimientos, que entienden la situación de Colombia, y que si bien es cierto, la violencia otra vez se ha recrudecido en Colombia. Yo lo decía hace poco, y es que lo que verdaderamente distingue al colombiano es la decencia para poder sobrevivir todos los días, no con la ayuda de quienes nos gobiernan, sino a pesar de cómo lo hacen. Eso es lo que nos identifica a nosotros los colombianos, a nosotros como pueblo latinoamericano, y de verdad te agradezco este espacio para que yo hablara sobre las problemáticas y la crisis social que está viviendo Colombia. Muchísimas gracias, y bueno, con un café colombiano. Bueno, con un café argentino que seguramente no está a la altura del café colombiano, brindamos entonces y para la próxima vez. Te envío un gran abrazo y muchísimas gracias. Claro que sí, a ti.